Buenas tardes, soy su amigo y hermano Felipe Mendoza. Aquí iniciamos hoy con una muestra de la gloriosa bandera dominicana, símbolo patrio, representación del fundamento de nuestra nación, gloriosa nación, República Dominicana. Un país abierto a todas las naciones del mundo. Lo único que hay quienes entienden que esta nación les pertenece y quieren venir como perro por su casa a hacer y a deshacer conforme ellos entiendan en esta nación. Una nación noble, una nación humilde, una nación abierta, que acoge a todo aquel que quiera. Tenemos dos males de invasión, la nación haitiana y los chinos. No sé por qué nuestras autoridades cerraron los nexos diplomáticos con Taiwán. Necesitamos pedirle perdón a Taiwán por lo que hizo nuestro gobierno y los entabla con China. China es un cáncer terminal que a la larga nos va a hacer mucho daño. Pero de eso hablaremos en otra ocasión porque estamos hablando de fundamentos escriturales que nosotros debemos preservar en nuestro diario vivir de nuestra relación con Dios. En el día de ayer estuvimos conversando sobre cuándo comer y beber es malo. Porque Dios, algunas ordenanzas que Él le da al hombre para que el hombre se desarrollara, vemos que esas mismas ordenanzas, como casarse, hacer casamiento, comer, beber, sembrar, edificar, negociar, entonces esas mismas ordenanzas son motivo de que Él permita que juicio nos alcance. Y estamos viendo cuándo comer y beber es malo, y hoy vamos a ver cuándo comprar y vender es malo. Eso es el tema que nos compete en los minutos que tenemos conversando en el día de hoy. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, les hago compañía. Estamos contentos y agradecidos del Señor por cada día que Él nos dispensa para nosotros poder crecer un poquito más a la estatura de un varón perfecto conforme a la persona modelo que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el dador de vida, Jesucristo, el único medio de salvación. ¿Cuándo comprar y vender es malo? Vamos a las Escrituras, como ayer todos fuimos a las Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, fuimos a las Escrituras para sustentar y comprender por qué algunas ordenanzas después se tornan negativas para nosotros. Y dimos un consejito bien sencillo, es que aprendamos a definir términos. Aprendamos a definir términos. Cuando nosotros definimos los términos, podemos entonces tener una apreciación y una valoración justa y más afín con la realidad del entorno. Deben tener presente cuando definan términos que hay términos de la etimología del lenguaje castellano, que es lo que nosotros hablamos, que no se corresponden con los términos escriturales, los términos teológicos. Entonces, al oído de muchos, parecería lo mismo y tendría en muchas ocasiones sentido lo que dice, pero en realidad los términos escriturales en ciertos términos varían de las definiciones etimológicas propias de la lengua vernácula que a usted lo defina. Eso se da en todos los idiomas. Digo esto porque recientemente vi a alguien compartir algo por aquí, por estos medios, y el término que utilizó es un término de nuestro lenguaje, pero que no se compensa con la definición ni con la esencia de lo que en las escrituras se implicaba. Debemos tener en cuenta eso, pero acostúmbrense a definir términos. Los términos le van a ayudar a tener dominio de lo que usted está hablando. ¿Cuándo comprar y vender es malo? Dice Levítico 25, 14 y 17, el peso falso
es abominación al Señor. El peso falso es abominación al Señor. Recuérdese, cuando comprar y vender es malo. El peso falso es abominación al Señor. Y en Proverbio 11:1 dice, pero la pesa cabal a Dios le agrada. Entonces Dios abomina el peso falso, pero la pesa cabal a Él le agrada. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación al Señor, según Proverbio 20:10. Abominación son al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Proverbio 20:23. Entonces, ¿cuándo comprar y vender es malo? Cuando nosotros usamos el derecho que tenemos de comercializar y lo hacemos en detrimento del cliente, de la persona con la cual estamos negociando. Entonces ahí, eso amerita que Dios se cruce de brazos, nos dé las espaldas y nos alcance el fruto de la semilla que hemos sembrado. Le enseñé ayer que Dios no puede castigar al hombre. Dios no castiga al hombre. Entonces, si Él se cruza de brazos y nos da las espaldas, entonces nos alcanzan esas raíces oscuras de las cuales hablamos ayer, que nos arropan y nos sofocan y nos merman en nuestro potencial, en nuestra visión, en nuestras habilidades y todas esas cosas. Entonces, pesa falsa y medida falsa hacen que Dios nos dé las espaldas. Y eso trae una consecuencia que la gente tiende a creer que es un juicio de Dios. Nos alcanza porque al Dios darnos las espaldas y no tener su cobertura, es común escuchar en nuestros medios personas decir que venga Dios con amor para que no venga con dolor, porque Dios te trae a ti como Él quiera, y eso es falso. Ahora, cuando tú estás fuera del tiempo de Dios, cuando estás fuera del ritmo de Dios, cuando estás fuera de su gracia, Satanás juega ping-pong contigo y al ser conscientes de que tuviste mucha oportunidad y mucho llamado, no obedeciste a las oportunidades, al llamado, no respondiste a la reconciliación, cuando Satanás entonces ataca, arremete contra ti, las personas tienden a entender que es un juicio de Dios. Y lo que está ocurriendo ahí es que Satanás se está aprovechando de tu desobediencia, de tu obviar lo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando usamos balanzas falsas, viene el castigo de Dios. Si tenemos esto claro, vamos a entender por qué Jesús en una ocasión cogió ripio, hizo un chucho y le cayó a chuchazo a los que estaban vendiendo en el templo. Jesús no le cayó a chuchazo a los que vendían en el templo porque estaban vendiendo en el templo, no. El templo era el lugar donde se vendía. El templo era la edificación más grande que había en Jerusalén y era la más segura. Ahí nació el primer modelo de banco, como usted conoce, nació en el templo. Ahí se guardaban los tesoros de la persona en vasija de barro. Por eso, alegóricamente, el apóstol Pablo habla que nosotros tenemos un tesoro en nuestra vasija de barro, que es nuestro cuerpo, alegórico a algo que ellos conocían, que era cotidiano, que era costumbre. En el templo estaba el primer banco, en el templo se vendía, en el templo se negociaba, en el templo se hacían todas esas cosas, esa clase de actividades, porque era el lugar más seguro, más amplio. Incluso habían unos guardianes del templo que estaban para vigilar el templo todo el día, toda la noche. Cuando ya no había actividad en el día, por la noche estaban estas personas con vestimenta blanca y tenían que estar despiertos. Después les voy a enseñar la esencia de esa enseñanza en Apocalipsis, por qué se manchan la vestidura blanca de aquellos que están vigilando el templo. Entonces estas personas vigilaban el templo cuidando el tesoro que había allí. Entonces, era una fiesta que se estaba celebrando y venían judíos que vivían fuera de Jerusalén a celebrar las fiestas. De todas las fiestas del Señor hubo fiestas que Dios ordenó que se celebraran en Jerusalén y ellos venían todos los años a celebrar esa fiesta en Jerusalén. Entonces, los cambistas cambiaban a una tasa que no era la tasa oficial.
Y quienes vendían animales para el sacrificio, vendían los animales por encima del precio del que estaba estipulado en esa época. Y por esa razón Jesús hizo el chucho y le cayó el chuchazo y le tumbó por los cambistas y los que vendían animales a sobreprecio y fuera de la tasa de cambio. No porque vendiera en el templo, porque el templo, repito, ahí era donde se negociaba. Cuando se cantaba el canto del gallo, se daban 3 cantos de gallo, era para alertar que ya los vendedores al templo estaban llegando, era para alertar que ya los vendedores del templo estaban ubicados y era para alertar que ya las puertas del templo estaban abiertas para que tú fueras a traquetear, a negociar, a traficar, a comercializar. Para eso eran los toques del gallo. Iniciaba el día laboral, el día productivo. Para eso eran los toques del gallo, que eran 3 trompetas que se tocaban. No era que un gallo cantaba, sino que se tocaban 3 trompetas con sonidos definidos cada una. Cuando usted conoce el sonido de las trompetas de Israel, usted sabe si es una trompeta de regocijo, de alabanza, de alerta ante una acechanza, si es de guerra, porque cada trompeta emite un mensaje. Por eso es que si no conocemos el sonido de la trompeta, ¿cómo vamos a percibirnos cuando venga el enemigo? La pesa falsa y la medida falsa Dios las aborrece, se cruza de brazos, te da las espaldas y eso te acarrea una consecuencia negativa. Ahora, uno de las observaciones de ayer era que se estaban casando tanto con Noé y con Lot, se estaban casando y dándose en casamiento. ¿Cuándo casarse y darse en casamiento es malo? Si el matrimonio es instituido por Dios, ¿cómo algo que Dios instituye ahora es malo? Entonces nos vamos a las Escrituras y las Escrituras nos van a dar la enseñanza, la doctrina. Nos vamos a Levítico 21:7 que dice: con mujer ramera o infame no te cases. Con mujer ramera o infame no te cases. Entonces, cuando yo, que soy un hombre de Dios, un hombre del pueblo de Dios, y me voy a casar, estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Pero ese que dio la voluntad del matrimonio te está diciendo que con mujer ramera o infame no te cases, ni con mujer repudiada de su marido. Porque lo que le hizo a él, te lo puede hacer a ti. No te cases. Está hablando con personas que tienen afinidad al ministerio, que fueron llamados al ministerio, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y cuando una persona apartada al ministerio, que es santo a su Dios, se casa con una mujer ramera, o con una mujer infame, o con una mujer que le adorna la cabeza a su esposo por práctica, entonces, al hacerse uno con ella, el santo se está contaminando. Entonces, ahí casarse es malo, porque lo estás haciendo fuera de la ordenanza. Recuérdese, las Escrituras tienen sus propias directrices. Yo no proceso a Dios con la mente ni con el entendimiento, no puedo. La mente humana no tiene capacidad de procesar a Dios ni su palabra. Debemos ser lo humildemente suficiente para permitir que la palabra procese nuestra mente, que la palabra permee nuestra mente, que la palabra abone nuestra mente. Dice las Escrituras: tomará por esposa a una mujer virgen. Levítico 21, 13, 15 y 22, 12. Una mujer virgen. Ahora, si te casas con una mujer no virgen, por H o R, no pecas cuando se dan algunas condiciones. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, y todavía no hemos experimentado algunas chances que la vida tenemos para nuestro desarrollo, multiplicación y estabilidad, debemos moldear los pasos que vamos a dar conforme a las Escrituras, conforme al modelo que el Señor nos da a través de ella.
En Levítico 21, 13, 15, 22, 12, tomará por esposa a una mujer virgen. Él está pensando en el pacto de sangre. Recuérdese, tanto el varón como la mujer le era conveniente llegar virgen al matrimonio. Tiene que tener pendiente que la vida está en la sangre. Y cuando dos personas se casaban vírgenes y tenían un acoplamiento por primera vez, sangre de ella y sangre de él, no mucha como la película de Hollywood, pero aunque sea una chipita de sangre de ella y de él, y se unían, esa sangre, la vida de ella en esa sangre, la vida de él en esa sangre se unían, y ahí los dos volvían a ser uno. Una unidad que Satanás, por el pecado de Adán, logró desunir. Y esa es la importancia de ir virgen al matrimonio. Este mandato no es para satisfacer el ego del hombre. Me casé con una virgen. No es para satisfacer el ego del hombre, sino para estar conforme a las ordenanzas de Dios. Todo pacto escritural se sella con sangre. El pacto matrimonial no es la excepción. Por eso la demanda de la virginidad de ambos, para sellar con sangre, y ese chipito de sangre de ella y ese chipito de sangre de él, al unirse, vuelven a ser uno, el had, una unidad compuesta. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es una abominación, dice Génesis 34, 14. Entonces ellos estaban claros conforme a las regulaciones que el Eterno le había dado. Dios prohíbe el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Cuándo casarse es malo? Cuando dos personas de género igual contraen matrimonio, están por un lado haciendo la voluntad de Dios, se están casando, pero por otro lado están desobedeciendo la ordenanza que regulan esa voluntad, que Dios prohíbe que dos personas del mismo género se casen. Un hombre con un hombre no define un matrimonio, una mujer con una mujer no define el matrimonio, y esas son de las modas que nos quieren imponer, según dijimos ayer. Y hay toda una doctrina al respecto. Entonces Dios prohíbe el homosexualismo, Dios prohíbe el lesbianismo. Entonces no puede estar de acuerdo con que dos personas del mismo género se casen. No te echarás con varón como con mujer. Dice las Escrituras que eso es una abominación en Levítico 18, 22 y en Levítico 20, 13. No te echarás con varón como con mujer. Y no te echarás con mujer como si fuera un varón. Es lo mismo. Dios estableció el matrimonio. Desde el principio mostró su idea de matrimonio. Él creó a Adán, luego lo separó en Adán y Eva, en Adán hombre y Eva hombre. Recuérdese Génesis 5 que el nombre de Adán y Eva era Adán. Los dos eran llamados Adán por Dios. Y así dio origen a los géneros. Los creó para que ellos administraran todo lo creado, intimaran, se multiplicaran, tuvieran compañía, representen a Dios. Hoy día el hombre facultado a emitir leyes las ha emitido, pero muchas de ellas contrarias al diseño y al modelo divino. Los derechos humanos, la ceguera de la justicia y la ambición de muchos legisladores se han desenfocado en ciertos postulados y resoluciones. Y están llamando bueno a lo que Dios llama malo, y están aprobando lo que Dios desaprueba. Y esa anticultura quieren transmitirla a los pueblos con chantajes, con engaños, con dádivas, con ayuda. Eso cautiva y seduce a líderes políticos que tienen la ambición de hacerse dinero durante el tiempo que dure su administración. Entonces le toman ayuda, toman préstamos, toman ayuda de países pudientes que tienen una agenda contraria a la agenda de Dios para que el hombre se regule por ella, y facilitan que esas anticulturas pasen, se establezcan como leyes en nuestras naciones.
Hoy tenemos matrimonio del mismo sexo. Hoy los gobiernos están reconociendo a un hombre que se hace mujer y le dan cédula de mujer. Eso mismo ha pasado aquí en la República Dominicana. Mira hasta dónde nosotros nos hemos degradado por nuestras malas administraciones políticas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora mismo, mientras escribo, se están dando las pinceladas para presentar ante el Congreso de una de las grandes naciones europeas la aprobación del matrimonio entre padres e hijos. Recientemente leí algo que alguien compartió de una pareja que se aman con locura y tienen un hijo, pero ella es la mamá y él es el hijo. Parecerá absurdo, pero hay quienes se han casado con su mascota, con árboles, con niños que todavía ni siquiera tienen ni idea de lo que es la vida. Vi a una que se casó con un árbol. Vi a otra que se casó con ella misma. Nosotros respetamos a los que legislan y emiten leyes, eso lo respetamos. Pero nosotros reconocemos que en ocasiones sus leyes nos hacen reflexionar sobre quiénes son los que nos dirigen y nos hacen lamentarnos de haber considerado la posibilidad de tenerlo a ellos como nuestros representantes. Nos hace observar la falta de formación que a ellos lo define, la falta de integridad, la falta de lealtad, la falta de respeto a los valores que definan a la sociedad. Recientemente se ha aprobado la igualdad de género y en los países que la han aprobado ahora están demandando que se apruebe la pedofilia, ya que también es un derecho que le asiste a la persona. Fíjese cómo va el asunto. No se le puede dar una uñita porque te toman el dedo, te toman la mano, te toman el brazo, te arrancan el cuerpo entero. Oiga, le aprobaron en algunos países la unión de hombre con hombre, de mujer con mujer, y ahora están exigiendo el derecho a la pedofilia. Y están peleando por eso. Y hay gobiernos pudientes que tienen fondos para que esos sectores propulsen eso. Entonces, es misión de la Iglesia de Jesucristo recordar los principios decretados por el único y soberano Dios, creador de cielos, creador de la tierra, el dador de vida. Es responsabilidad de la Iglesia. Y por eso estas enseñanzas. El mal siempre lo tendremos. Lo difícil de asimilar es que instituciones que se definen como representantes del reino de Dios, que utilizan la Biblia como libro texto, estén a favor de culturas y costumbres que la Biblia reprende. No me sorprende que un gobernante con deseo, con hambre desmedida por enriquecerse ilícitamente, complazca la voluntad impuesta por países extranjeros. Pero sí me sorprende que personas que se dicen ser creyentes en Cristo Jesús, que son llamados a mantener las verdades insoslayables que define a Dios en su palabra, las Escrituras, ellos estén de acuerdo con este movimiento que se está gestando en el mundo. Y tenemos ya pastores homosexuales en algunos países. Tenemos pastores pareja de hombres pastoreando. Tenemos pareja de mujeres pastoreando. Y yo le conté que fui a Estados Unidos en uno de los viajes y cuando volví en ese viaje se estaba levantando una congregación en una plaza donde un pastor amigo tiene una congregación y cuando volví el año próximo, que me tocó volver al mismo estado por compromisos ministeriales, cuando volví, ellos habían comprado los dos locales que estaban alternos al local de la congregación. Y le dije a mi amigo qué era lo que estaba pasando. Y él me dijo que ellos están tan grandes que ya no caben. El amigo mío que tiene una iglesia de fundamento escritural, de doctrina, tiene los mismos hermanos que Dios le ha dado. Pero aquellos crecieron desmedidamente en un año.
Y fui a la iglesia y me senté ahí. Y cuando vi el ambiente, es una iglesia de homosexuales, de lesbianas, que se amparan en la palabra porque dicen que tienen el mismo derecho. Pero sus usanzas, su costumbre, su idiosincrasia es contraria a la cultura de las Escrituras, a lo que Dios exige. Entonces me apena eso, que el gobierno se desvíe y haga lo que haga. Estamos acostumbrados a cómo son los gobiernos nuestros. Los gobiernos nuestros, ninguno nos han sorprendido haciendo algo bueno en favor del pueblo. Ninguno, de ningún color. Ustedes saben cuál es mi postura, no estoy hablando de política hoy, pero yo no veo salida en ninguna de las ofertas políticas que tenemos hoy en día. Ni en el partido oficial, ni en el otro, ni en el del otro, ni en el del otro, ni en el del otro. No hay salida en ninguna de las ofertas. Vamos a tener un poquito más de lo mismo. Pero sí me sorprende que sectores que se dicen creyentes, que dicen que tienen el derecho de ejercer un ministerio y lo están ejerciendo, pues que ellos estén apoyando imposiciones que Dios desde siempre reprende, disciplina, corrige, amonesta. Cada día aparecen instituciones cristianas que aceptan las uniones matrimoniales del mismo sexo. Ya eso es una rutina y por ello nos están juzgando a todos. En mi libro, El renacimiento de los enemigos de Dios, cuando hablaba sobre la secta, yo especificaba que los creyentes en Cristo Jesús, el Mesías, no somos ni protestantes ni luteranos, entre otros. La palabra iano significa seguidor de, cristiano, seguidor de Cristo, luterano, seguidor de Lutero, herodiano, seguidor de Herodes. Entonces, los cristianos, que somos seguidores de Cristo, no somos protestantes, no somos luteranos, entre otros. Muchos me criticaron y me señalaron, asumiendo la postura que nos han impuesto tradicionalmente. Pero hoy en día están los hechos por lo que se encasillan a uno del lado de Jesús y a otro del lado del enemigo, aunque se escuden en Jesús. Porque es una norma ahora, una costumbre, es una llave, es un paso de acceso que todos digan en el nombre de Jesús y yo creo en Jesús y todas esas cosas. No se imaginan el mal que le estamos haciendo a la iglesia en general cuando una persona con nombre, con posición, con título, con fama acepta a Jesucristo y de inmediato nosotros lo ponemos al frente de un ministerio, lo ponemos a ministrar a los santos y lo ponemos a testificar. Muchos lo hacen para que esa teta se quede ahí y todo lo que él genere se quede ahí, pero le estamos haciendo un daño a la iglesia. La única institución que no tiene predilecto y que no hay favoritismo es el evangelio. Todos tienen que ser procesados y regulados a la misma medida. Un proceso de doctrina, un proceso de cambio, de transformación, un testimonio de que ha aceptado a Jesucristo y lo ha concebido, lo ha asumido como su Dios, como su Señor, como su Salvador, que tu estilo de vida comienza a dar cambio. No importa el estatus social, no importa la fama, no importa el nombre, no importa quién sea, si aceptas a Jesucristo de corazón, tienes que regularte. Yo me sorprendo, hay personas que dan una campaña hoy sábado y mañana domingo bautizan a los que se convirtieron. O a la semana bautizan a los que se convirtieron. La iglesia primitiva no lo hacía así. La iglesia primitiva, cuando tú no eras judío y aceptabas a Jesucristo, tú tenías un proceso, tú tenías una prueba en la cual se te iba a observar tu cambio, tu entrega, tu dedicación, tu apego, tu asimilar la verdad de la palabra. Que imagínate, un judío y un gentil tienen culturas diferentes. Al judío nada más le hacía falta entender que Jesucristo era el Señor y podía ser bautizado. Pero el que venía de otra cultura, el que venía de otra nación, goyim, la palabra goyim, que es gentil, significa fuera de pacto, fuera de ley, sin ley. Cuando era una persona que no tenía la ley de Dios, la ley del Eterno, esa persona tenía que pasar un proceso.
Y para bautizar a una persona que no era judía, que aceptaba a Jesucristo, tenía que pasar entre 1 y 3 años. Y ahí se le hacía miembro de la congregación. Ahora lo bautizamos al otro día, lo bautizamos a la semana. Hay un caso de una persona que era funcionario de un gobierno, Candace, que venía en un carro leyendo a Isaías, y el Espíritu lleva a Felipe a que converse con esa persona, y cuando esa persona entendió que Jesucristo era de quien se hablaba, entonces, ¿quién impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua y fue bautizado. Pero esa persona era un prosélito. Esa persona era una persona que había nacido fuera de la ley de Dios, pero que en el camino se convirtió en un prosélito. Él entendía el fundamento del pensamiento hebraico, él entendía el fundamento de la voluntad de Dios, lo que a él se le hacía falta comprender y que encajara en lo que él entendía, como se le hace difícil a muchos hermanos judíos también hoy en día, entender que Jesucristo era el Señor. En la filosofía de las escrituras, él la tenía como norma, él la vivía. El trato que se le daba a él por ser prosélito era el trato que se le daba a un judío. Entonces todos esos desórdenes, muchos por ignorancia, otros porque le conviene, se están implementando en la congregación. Los movimientos protestantes tradicionales, los luteranos, entre otros concilios y denominaciones, hoy están propugnando el matrimonio homosexual. Hoy están justificando eso que Dios llama aberración. El deterioro de los valores cívicos, éticos, morales, patrios, espirituales, se van desgradando con el pasar del tiempo. La relación heterosexual es el patrón establecido por Dios a su creación. Pero hoy en día tenemos relaciones homosexuales, lésbicas, bisexuales, pansexuales e instituciones bajo el amparo de los derechos humanos que los secundan y propulsan. Con lo cual nunca estaremos de acuerdo, y mucho menos que instituciones llamadas cristianas pretendan darle cabida en su feligresía a ese tipo de cautividad. Porque es una cautividad del diablo. Ni científicamente, de ninguna forma, se justifica esa transformación, ese cambio. Nadie tiene el derecho de ir en contra de su naturaleza. Nunca yo he visto un pez queriendo ser ave. Yo nunca he visto un ave queriendo ser un rinoceronte. Yo nunca he visto al viento queriendo ser roca o a la roca queriendo ser mar. Solo el hombre cautivo, aquel que perdió su identidad con la derrota de Adán en el huerto, pretende ser lo que no es y pretende imponer y que todos le aplaudan su derecho a la depravación y aberración debido a la cautividad por el pecado. Yo respeto a todo aquel que quiere encaminar su vida fuera de los cánones establecidos por nuestro Creador, pero que se respete mi derecho a la libertad de expresión y del pensamiento. Y no es un asunto de fobia, como se escudan en definirnos sus defensores. Es más bien pena, es más bien tristeza. Lo que nos envuelve al verlos presa del enemigo de Dios y complacidos en ir en contra de su Creador por la ignorancia que a ellos los regula. En estos días hay un video en las redes de un señor que estaba predicando la palabra en un tren en Estados Unidos, y un hombre vestido de mujer se quitó los tacones y le partió la cabeza. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el que está violando los derechos de quién? Sirvan estas enseñanzas para que nosotros redefinamos nuestra postura. Y los que estamos claros, pues con energía nosotros nos entreguemos a enseñar, a defender, a multiplicar las verdades
de la palabra del Señor que nos han legado. Ese es nuestro tesoro, esa es nuestra responsabilidad. Obedezcamos al llamado, cumplamos con nuestro derecho. Estoy hablando con guerreros, con guerreras, con hombres y mujeres llamadas a transformar y a trastornar este mundo. Hombres que aman que se predique la verdad del Evangelio de salvación. Será pues hasta mañana, si el tiempo me lo permite, y estaremos compartiendo sobre plantando y edificando. Cuando plantar y edificar es malo. Veremos eso en la entrega de mañana. Les dije ayer que toda esta semana estaríamos conversando sobre ese tenor. Y mañana nos toca cuando plantar y edificar es malo. Amante Dios que moras en gloria, dador de vida, creador del cielo y de la tierra, quiero que tu bendición, que tu gracia, que tu unción, que tu poder, autoridad, tu amor, tu humildad, tu entrega, tu obediencia, tu dedicación, tu apego a las escrituras y tu dependencia de tus directrices, Señor de la gloria, inunden las mentes y los corazones de las personas que están recibiendo, Señor, este compartir que cada día nosotros hacemos con el simple objetivo, Señor de la gloria, de recordar el Evangelio que muchos están tratando de eliminar. No somos predicadores motivacionales, somos predicadores escriturales dirigidos por el Espíritu Santo y por la necesidad, el anhelo, el hambre de que personas que no te conozcan, conozcan que solamente en Jesucristo hay esperanza de salvación, de salud, de bienestar, de prosperidad, de vida eterna. Dios le prosiga bendiciendo. La promesa es, si me lo permite el tiempo, mañana compartiremos el tema que sigue. Y cerraremos el viernes con la reflexión final del tema de esta semana. Dios le prosiga bendiciendo, Dios le guarde y será hasta la próxima.